El VP, sí, yo creo que sí. Mm, Bueno, les voy a recordar que cuando estuvimos viendo circuitos de corriente alterna, un valor expresado en función de eh, su relación seno era un valor multiplicado por el seno más su frecuencia angular, y si había un ángulo de desfasamiento se ponía. Pero bueno, está bien. Vamos a suponer que el valor pico son 120 volts. Vamos a suponer. Ese es el valor pico. Muy bien. Tú mismo, Francisco, ¿crees lógico entonces que cuando quitamos una parte de la forma de onda a ese valor máximo que tenemos de 120, si le quitamos parte de la onda, va a ser mayor su valor RMS, su valor efectivo? El máximo, ya me dijiste, son 120. Y si aún en un momento dado le quitamos una parte de la onda, ¿nos va a dar mayor? Va a ser menor por lo que le está quitando. Entonces tu resultado a mí me dice que es mayor. Tanto el inciso A me dice 184, el inciso B 261 y el inciso B, C 321. ¿Qué pasó ahí? Explícame eso, explícame ese resultado. Ajunjo, tú que eres muy participativo, Sí, profesor. dime, ¿por qué da mayor resultado del valor pico si de todas maneras le estamos quitando todavía parte a la forma de onda? Pues la verdad, yo cuando lo realicé, pues también tuve esa duda por la razón de que pues me salía más grande que, pero pues solo utilicé la fórmula y pues ahí quedó, ¿Cuál fórmula? pues la que estamos todos viendo. Y yo también intenté poner valor pico como 120 porque es lo que yo interpreté o entendí. Bueno, independientemente del valor pico que utilicen o hayan utilizado, ese resultado no es lógico, no es posible, por lo menos con las herramientas que les di, no era posible. Si no hay un capacitor que nos ayude a elevar el voltaje, no es posible. Y aquí lo preocupante es de que todos o la mayoría me entregaron ese resultado. ¿Qué quiere decir? Eh, que alguien lo hizo y se lo dio a todos los demás, y esto lo tomaron como cierto y me lo enviaron porque aquí Maestro, está la mayoría. maestro, buenos días. Buenos días. Bueno, yo utilicé otra fórmula derivada a esta del valor de RMS y tuve duda porque a mí me salía resultados negativos y no sé si la utilicé bien la fórmula. De todas maneras, yo lo mismo. Me Ujú. dio menos 174 volts, menos 254 y menos 315. O sea, tus resultados también se elevan. Y lo peor de todo, que entre mayor es el ángulo de conducción, o sea, entre más le quitamos a la forma de onda original, más valor les da.
Eso no es posible. Es exactamente contrario a lo que nos debería de resultar. Es exactamente contrario a lo que les dio en el SCR. Si revisamos el SCR, si revisamos el resultado del SCR, en el SCR sí les da correcto. Bueno, más o menos, pero bueno, es lógico los resultados. ¿Por qué? Porque al momento de que el ángulo de conducción permite al SCR conducir desde 30 grados, el valor que les da es mayor. Después, cuando le permite conducir en 60 grados es un poco menor, y cuando les permite, y cuando están conduciendo solamente la mitad del semiciclo, pues es menor, y eso es lógico. Es lógico, entre menos área, a ver, voy a poner, ahí está. Esos son los valores que les dieron el SCR. Entre menos área, que cuando conduce el SCR, el valor de voltaje es menor, y entre más área conduce, el valor promedio es mayor, y eso es lógico. Y en el otro es al revés completamente, y aparte es mucho mayor que el valor pico, que bueno, ya sabemos que el valor pico es raíz de 2 el valor eficaz. Bueno, muy bien, vamos entonces a ubicarnos. Voy a realizar uno de los 3 ejercicios que dejé de tarea para que me sigan, y esto ya lo habíamos visto desde que vimos, sí, la onda senoidal, circuitos de corriente alterna. Empezamos por el general. Para obtener el valor RMS tenemos esta fórmula general, que es 1 sobre el periodo, todo el periodo, desde 0 a 2pi, del valor pico al cuadrado por el seno cuadrado de WT, y lo vamos a integrar con respecto a la frecuencia angular para que no haya ningún problema. Y todo eso raíz de 2. Lo empezamos a desarrollar. BP al cuadrado es una constante, la sacamos de la integral. Y ahora, ¿de dónde a dónde voy a integrar? Voy a integrar el semiciclo positivo desde pi sextos, o sea, es 180 entre 6, son 30 grados, hasta pi, que es lo que va a conducir. Desde 30, toda esta área sombreada es cuando va a conducir, y después en el semiciclo negativo desde 7 pi sextos hasta 2 pi, que es de toda esta área sombreada. Y entonces ya estoy, ahora sí, teniendo en cuenta los dos semiciclos, el positivo y el negativo. Y entonces esta es mi fórmula que me va a definir el valor RMS de esta forma de onda, que va a conducir, repito, de pi sextos a pi y de 7 pi sextos a 2 pi. Muy bien. Lo desarrollo. Me queda, utilizo la identidad para quitarle el seno cuadrado a esta función, y me queda 1 medio menos 1 medio del coseno
de 2 veces el ángulo para aplicar bien la identidad de DWT. Me quedan iguales, solamente cambia de dónde a dónde voy a estar integrando. Muy bien. Me paso aquí, lo desarrollo. Bueno, todo este medio es una constante y lo saco y me queda 4pi y después me queda estas integrales ya separadas. Estas dos son de estas dos y estas dos de aquí son para estas dos. Hasta aquí dudas de lo que estoy haciendo. Profe, ¿de dónde sacó el 7pi sextos aquí abajo? ¿Es el ángulo que nos dio, el de 30 grados, Sí. convertidos en... Cada 30 grados se va a empezar a disparar. ¿Ves esta forma Ah, de sí, que estoy aquí? sí. ¿Es esta? Ujú, Esto que estoy aquí poniéndole el cursor, sí. pues es la forma de onda que quiero sacar para su valor RMS. ¿Cuál es el periodo? Pues 2pi, que es hasta aquí, pero va a estar conduciendo a partir de cada 30 grados cuando empiece un semiciclo, ya sea el semiciclo positivo o el semiciclo negativo. Ah, sí, sí, sí. Esto en grados, en radianes es pi sextos. Pi sextos. ¿De pi sextos a dónde? A pi. Pero después va a dejar de conducir. Otra vez va a dejar de conducir pi sextos, pero para acá. Pero de aquí ya pasaron 6 pi sextos más 7 pi sextos. Y de 7 pi sextos a 2 pi es cuando va a volver a conducir. De ahí sale 7 pi sextos. De los límites que le voy a poner a integrar para que me defina el área bajo la curva por la que voy a obtener el resultado que quiero. Ah, ya. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, desarrollando todo lo anterior, me queda pi menos pi sextos menos 1/2 del seno de 2 veces el ángulo o la frecuencia angular evaluado de pi sextos a pi, más 2pi menos 7pi sextos menos 1/2 del seno de 2 veces la frecuencia angular de 7pi sextos a 2pi. Todo eso raíz. Estos son 5 pi sextos, lo que está aquí, y aquí hay otros 5 pi sextos, los dos son positivos, que es lo que voy a sumar. Y después, menos 1/2 de seno de 2pi. Seno de 2pi es 0, y seno de 4pi es 0, o sea, estos términos son 0. Y después me queda menos seno de 2pi sextos menos, aquí menos seno, menos más. O sea, me queda menos seno de 2pi sextos. Digo, sí, menos, más, aquí está mal esto. Aquí hay un signo que está mal. Ahorita, no es cierto, están bien los dos. Es menos, aquí falta más bien este que va a multiplicar a... Sí, aquí faltó. No, sí está, aquí está, no lo veía. Muy bien, es menos, menos, más. Y menos, menos, más. Ahí está. Entonces, me queda 1/2 del seno de 30, más 1/2 del seno de 30, más 1/2 del seno de 210. Si ustedes sacan seno de 30, les va a dar 0.5. Y si salgan seno de 210, les va a dar menos 0.5. ¿Qué quiere decir? Que estos dos términos se cancelan. Y entonces solamente nos va a quedar
BP al cuadrado sobre 4pi por 5pi tercios raíz de 2. Y tendríamos eso. ¿Mm? Ah, caray. Bueno, si ustedes obtienen el valor, les va a dar un valor menor a 120 volts. Si lo hacen con 120, si lo hacen con 170, también les va a dar un valor menor a 120 volts, independientemente del valor que tengan de voltaje pico. Si ustedes ponen 120 al cuadrado por 5 entre 12 y después sacan raíz, les va a dar un valor menor a 120. Que eso ya es un resultado más lógico. ¿Por qué? Porque le estamos quitando parte de la onda y entonces el valor efectivo debe de disminuir. Esto ya lo habíamos hecho y ya se los había dejado de tarea anteriormente. Pues bueno, pues se les va a seguir dejando de tarea para que terminen los otros dos ejercicios con pi tercios y con pi sobre 2. Desde acá arriba definan bien sus límites de conducción. En uno va a ser, repito, pi tercios a pi y son pi tercios, 4 pi tercios a 2 pi. Eso es lo que los límites de conducción, y el otro va a ser pi sobre 2 a pi y de 3 medios de pi a 2 pi. Y otra vez todo el trámite para que lo obtengan bien. Ese es el desarrollo, eso es lo que deberían de hacer. Muy bien, ¿dudas? Repito, ¿por qué es tan importante todo Profe, esto? ¿puede poner la otra? El 50. Gracias. ¿Por qué es importante? Al rato les voy a poner ahí en Classroom un libro de electrónica de potencia que por ahí me encontré en digital, muy bueno. Y se van a dar cuenta que el control de la potencia y lo que queremos que hagan nuestros convertidores, todos tienen relación con formas de onda limitadas, truncadas o modificadas. Y si no entendemos esto matemáticamente, pues no vamos a entender por qué truncar las formas de onda, ¿para qué? O sea, ¿de qué sirve hablar de un control de motores de corriente directa o corriente alterna si no entendemos para qué truncamos las formas de onda? Si no interpretamos bien que en el momento en que no dejamos pasar toda la corriente de una forma de onda, ya sea en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo, esto inmediatamente viene a repercutir ya sea en mi valor promedio o en mi valor eficaz. Y es la forma de controlar todos los dispositivos que vamos a ver a continuación. Este es el libro que les voy a compartir. Y vamos rápidamente a darle un repaso y en qué capítulos quiero que se focalicen. Si se fijan, el primer capítulo ya me habla de esta formulita que ya la aplicamos, que es para obtener el valor promedio de una forma de onda. ¿Cuándo vamos a tener el valor promedio? ¿Cuándo lo vamos a aplicar?
cuando solamente estemos analizando un semiciclo, ya sea los positivos o los negativos. Si estamos analizando los dos semiciclos a la vez, esta formulita no nos sirve. Fue la que ustedes aplicaron para el SCR. Y si se fijan, van a empezar a ver una serie de formas de onda truncadas. Truncadas, por ejemplo, esta forma de onda cuadrada, que también varía su valor promedio dependiendo del tiempo de encendido y el tiempo de apagado. Eso también ya lo habíamos comentado. De hecho, en el examen va a venir una pregunta en función de, en un oscilador estable con un NE555, el tiempo de encendido y el de apagado de una forma de onda cuadrada. ¿Para qué? Para variar su valor promedio y su frecuencia. O sea, en función de la frecuencia, el valor promedio va a estar bajando o subiendo dependiendo del ancho de pulso. Pero si se fijan, en todo el libro hay formas de onda truncadas, seccionadas. ¿Para qué? Para controlar muchas cosas. Muy bien. Fuentes de alimentación conmutada y sistemas de alimentación ininterrumpida. Para eso también se usa la electrónica de potencia. Estas son las aplicaciones, ya las hemos visto, la conservación de la energía. Por ejemplo, aquí viene algo bien importante. Ustedes van a decir, bueno, ¿y por qué vamos a consumir menos energía utilizando electrónica de potencia? Exactamente por lo mismo, porque en el momento de estar truncando los valores máximos de corriente y voltaje, pero los hacemos trabajar a una diferente frecuencia, podemos operar algunos dispositivos con menor energía. Por ejemplo, aquí dice la operación de lámparas fluorescentes a altas frecuencias, por ejemplo, arriba de 20 kHz, para obtener una mayor eficiencia. ¿Va? Entonces, ¿qué está diciendo? Que estamos trabajando a altas frecuencias, pero también podemos trabajar con anchos de amplitud mucho menores. Por lo tanto, estamos ahorrando energía porque no estamos utilizando toda el semiciclo, y eso nos hace ahorrar energía. Control de procesos y automatización de fábricas. Bueno, ya vimos que, por ejemplo, aquí dice los robots en fábricas automatizadas son impulsados por servoaccionamientos eléctricos de velocidad y posición ajustable. ¿Qué quiere decir? Que son motores eléctricos, y estos motores eléctricos responden a impulsos eléctricos. ¿Cómo puedo yo mover un servomotor a una posición que yo quiero que ahí se ponga exacto? Pues le mando la información a través de una forma de onda con un ancho de pulso modulado. ¿Qué es el ancho de pulso modulado? Otra vez, estas formas de onda, ya sea formas de onda cuadrada o senoidales, truncadas al ángulo que yo quiero, y eso ya es información para los servomotores. Transporte, bueno, vehículos eléctricos, etcétera. Hay muchos dispositivos que todavía funcionan y van a seguir funcionando porque su eficiencia es mayor a través de corriente alterna. Sin embargo, ¿cómo le hacemos o cómo podemos hacer que nuestras fotoceldas o paneles fotovoltaicos que nos generan corriente directa alimenten una casa que consume corriente alterna? Pues una de las grandes aplicaciones de la electrónica de potencia son convertidores de corriente continua a corriente alterna, y se les llama inversores, que también en este libro viene. Y aquí vemos, repito, ya lo habíamos comentado, una serie de aplicaciones de la electrónica de potencia, y aquí vienen
espacios donde se pueden aplicar, en residencial, en refrigeradores y congeladores, o en calefacción, en aire acondicionado, en la iluminación, en lo comercial igual, en lo industrial, bombas, compresores, sopladores, herramientas mecanizadas como los robots, los hornos, los láseres, el calentamiento por inducción, en el transporte, pues cada vez más en los vehículos eléctricos, en sistemas de electricidad pública, ingeniería aeroespacial, telecomunicaciones. O sea, la electrónica de potencia está en todo y en todo lo que ya es manejar corrientes altas a voltajes altos para poder mover o realizar trabajos ya más en forma. Muy bien. Procesadores. Ahorita rápidamente voy a hacer solamente la mención, sin embargo, ustedes lo van a estudiar, que son los convertidores de potencia, por ejemplo, de corriente continua, magnitud regulada o magnitud ajustable. Ustedes ya hicieron uno, pero no era de potencia. La fuente que ustedes hicieron es exactamente un rectificador que lo hicieron de corriente alterna, corriente directa y con magnitud ajustable. Pero también podemos hacer que la corriente alterna tenga otro tipo de características. Por ejemplo, que tenga una frecuencia constante y cambiarle la magnitud o su amplitud, o que también su frecuencia sea ajustable y que también su magnitud sea ajustable. Entonces, dependiendo de los dispositivos que vamos a alimentar, nosotros también tenemos que tener una capacidad de dispositivos que nos permitan alimentar a esos dispositivos. No todos los dispositivos trabajan a la frecuencia que nos envía CFE. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues buscar uno de estos convertidores que nos permitan cambiar la frecuencia que tenemos nosotros en nuestra línea a una frecuencia de operación de los dispositivos o equipos que se tengan en la industria. Convertidores de potencia, esto lo tienen que leer de CA a CC. Repito, estos ya los hicieron, pero lo hicimos de una forma de laboratorio y experimental. Ya en la industria son más robustos y requieren de dispositivos de electrónica de potencia. De CC a CA son los inversores, son esos que nos cambian la corriente continua a corriente alterna. Y de CC a CC, ya dijimos, podemos también cambiar la corriente directa que tenemos a otro tipo de corriente directa que simple y sencillamente es de magnitud. En CC no tenemos otra cosa. Y de CA a CA, ahí sí podemos tener varios. Puede ser de cambio de frecuencia o cambio de amplitud, etcétera, etcétera. Entonces, repito, estos los tienen que estudiar de aquí del libro que les voy a mandar. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy bueno. Convertidores de frecuencia de línea de conmutación natural, donde las tensiones de línea de alimentación presentes en un lado del convertidor facilitan la desconexión de los dispositivos de semiconductores de potencia. Del mismo modo, se conectan los dispositivos con la fase enganchada a la forma de onda de la tensión en línea. Por tanto, los dispositivos se conectan y desconectan con la frecuencia de línea de 50 o 60 Hz. En Europa y en Estados Unidos, los dispositivos, bueno, más bien en Europa nada más, los dispositivos trabajan a 50 Hz y aquí en México la corriente se genera a 60 Hz. Entonces, hay muchos equipos que vienen de Europa y trabajan a esta frecuencia, pero nuestra línea de Comisión Federal nos entrega esta frecuencia. ¿Qué hacemos? Pues ponemos un convertidor de potencia de frecuencias y ya con eso lo hacemos trabajar.
También normalmente los equipos de Europa y de Estados Unidos trabajan a 220 y nosotros aquí en México trabajamos a 120. ¿Qué hacemos? Pues convertir esa eh, línea eléctrica de 120 a 220 para poder trabajar con esos equipos. Y eso que les estoy comentando es muy común, muy común. Y se utiliza la electrónica potencia para hacer esos cambios de características de la energía eléctrica. Muy bien, aquí también en el capítulo 2 ya empieza a hablar de los dispositivos de electrónica de potencia que nosotros ya también empezamos a hablar. Y habla del IGBT, que habíamos quedado de que íbamos a poner algo, pero prefiero que mejor lo lean. Y del GTO, que también es otro dispositivo muy común. Habla de los tiristores. Más adelante por ahí habla del SSR, que es de control de fase. Aquí están los IGBT y GTO, que es importante que lo lean. Y volvemos otra vez a ver este tipo de gráficas de formas de onda truncadas o haciendo trabajarlas en diferentes momentos. Si se fijan, una forma de onda aplicada en forma cuadrada se aplica a un dispositivo el de electrónica de potencia y lo que obtenemos es una triangular. Eso ya los vimos. Esto es un repaso nada más de circuitos eléctricos. Si se fijan, aquí ya hay circuitos trifásicos, es algo que no alcanzamos a ver, ni delta ni estrella. Y por aquí también habla de los armónicos. A ver, permítanme. Esos transitorios que hablamos la distorsión, aquí en la distorsión. Distorsiones. Habla del potencia y factor de potencia que también ya vimos. La respuesta de inductores y condensadores que también vimos. Esto se debió haber visto en electricidad y magnetismo, no sé. Electricidad y magnetismo. Volvemos a ver formas de onda. Simulaciones tampoco, esto no. Aquí, desde aquí le dan una leída a lo básico. Desde aquí vienen conceptos muy importantes.
Muy bien. Repito, lo importante es los convertidores de potencia de CC a CC, de CA a CA, de CC a CA y de CA a CC. Por aquí vienen todos, lo básico. Repito, no tenemos el tiempo para ver todo lo que es electrónica de potencia. Pero bueno, ahí se los voy a dejar. En este momento les voy a poner un video acerca de electrónica de potencia, que es, habla de todo esto, de todo lo que viene en el libro. Voy a estar poniendo pedacitos y todo. También chequen la página por si quieren después consultarla, volverla a poner. Se los pongo. Alrededor del disparo de un triac. Y como podemos ver, el triac es un SCR de corriente alterna. Cuando hay tensión positiva, dispara el triac. Cuando hay tensión negativa, dependiendo de la configuración, dispara el triac, permitiendo que parte de la tensión, tanto positiva como negativa, pase hacia la carga. El GTO es la abreviatura de Gain Turn Off. Es un tiritor especial al que se le puede encender o apagar según sea positiva o negativa la tensión que se le aplica en el terminal de la compuerta. Se hace esta salvedad especial porque normalmente tanto los SCR como los DIAC o los TRIAC solamente se apagan cuando la circulación de corriente dentro de ellos llega a cero. De lo contrario, siguen conduciendo mientras que la corriente a través de ellos siga siendo diferente de cero. En el TRIAC es aún más complicado. ¿Por qué? Porque como conduce en ambos sentidos, forzar el apagado en el TRIAC es más difícil porque tienden a mantenerse funcionando después de llegar a cero. Sin embargo, eso lo estaremos desarrollando más adelante. También acá los compañeros nos desarrollan que el problema para poder apagar un tiristor GTO es que hay que alimentar la compuerta con una tensión negativa muy alta. Por tanto, normalmente se utiliza en frecuencias bajas, normalmente inferiores a 1 kHz, debido a que mover los niveles de tensión a los valores necesarios suele tardar suficiente tiempo y disminuye la posibilidad de hacer disparos repetidos a altas frecuencias, o digamos más bien disparos y apagados a altas frecuencias. El BJT es un transistor que ya muchos deberíamos haber conocido, transistor de unión bipolar o Bipolar Junction Transistor. Es un transistor del tipo NPN o PNP, colector base emisor, de base al emisor. Los BJT son la por la región. Puede ser como estos que están acá en la imagen. Y puede haber MOSFET de canal N y MOSFET de canal P. Al final el comportamiento es bastante similar. Simplemente él es una especie de túnel de corriente que se activa o se desactiva. También se puede utilizar como amplificador porque tiene una pequeña región donde puede actuar como amplificador, pero él está mejor diseñado para ser un interruptor de alta velocidad, ya que al activar la compuerta con una tensión en específico, dependiendo si es canal N o es canal P, el drenaje, que es el que recoge la corriente o expulsa los electrones, se abre y se une en continuidad con lo que es la fuente. Entonces permite pasar energía desde la fuente hacia el drenaje, controlado por una compuerta que permite abrir y cerrar el flujo de corriente dentro del dispositivo. Los tiristores MCT son simplemente la abreviación de los tiristores MOSFET o Most Controller Tiristor.
tiristores controlados con tecnología MOS. Continúan las investigaciones en estos mismos dispositivos para poder aumentar la cantidad de corriente que pueden soportar y la cantidad de tensión que pueden soportar, que actualmente está por encima de los 600 voltios y los 75 amperios en su mejor presentación. Entre otros de los transistores que deberíamos ver es el UJT o transistor de unión o unijunta. Podemos ver el símbolo del UJT. En lugar de ser NPN o PNP, en este caso es un transistor PN. Entonces hemos visto lo que son los interruptores electrónicos, el diodo, el transistor, los tiristores, los Al 3x2. Sí, todos los detergentes, lavatrastes y suavizantes al 3x2. Este julio regalado y siempre. En Soriana Somos familia con México. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estaremos viendo la unidad 1, Introducción a Electrónica de Potencia, punto 11, Fuentes no sinusoidales y carga lineal. Sufre de distorsión armónica, que es toda la potencia que no es aprovechada, para sumar una potencia total real. Ok, el detalle está de que a nivel eléctrico, normalmente la potencia utilizada por un convertidor de energía, en este caso, algo que se encargue de convertir la energía eléctrica en energía mecánica, va a aprovechar solamente el armónico fundamental para el que fue diseñado para trabajar. Por ejemplo, 60 Hz. Toda la potencia que se encuentra a 60 Hz será tomada como potencia aparente, con sus características de potencia real, todo lo que sea consumido a nivel de energía reactiva, energía resistiva, y su componente reactiva, todo lo que sea almacenado por la bobina o por condensadores. Toda otra potencia que sea consumida por el equipo que no se encuentre en la armónica principal se considera distorsión armónica. En otras palabras, potencia que no es utilizada. Sería algo así como esto. S es igual a P al cuadrado más Q al cuadrado más D al cuadrado, donde D al cuadrado son las distorsiones armónicas. Resulta que dentro de la serie de Fourier, para nosotros, esta primera componente es la que realmente utiliza un motor de cualquier señal que se coloque, mientras que todas las otras componentes, que son más pequeñas, son desperdicio de energía para el motor. Primero que nada, las series de Fourier. La serie de Fourier, como sabemos, es una serie infinita que converge a un punto específico de una función periódica y que está continua a trozos o por partes. Básicamente, las series de Fourier están representadas por a sub 0 entre 2 más la sumatoria de a sub n coseno de 2pi entre el periodo por t más b sub n por el seno de 2pi por t entre el periodo, donde a sub n y b sub n son coeficientes de Fourier, así se les llama, para la función f de t. Y podríamos decir que una serie de Fourier, así tal cual como está escrito arriba, una función, cualquier función en el intervalo, o sea que tenga un periodo t, que pueda ser integrable desde menos t medio hasta t medio. Toda función integrable en ese intervalo puede ser expresada como un aproximado en serie de Fourier, que sería el término independiente a sub 0 entre 2 más la sumatoria de los coeficientes de Fourier multiplicados por el coseno y multiplicados por el seno respectivamente. Tenemos que especificar que el a sub 0 se calcula como dos veces, por eso este medio y este 2 se pueden simplificar, del valor del periodo de la integral desde menos t medio hasta t medio de la función con respecto al tiempo o por diferencial de tiempo. De la misma manera, el a sub n sería 2 entre t desde la misma integral multiplicada por el coseno, o sea, veamos que es la función t multiplicada por el coseno de 2pi multiplicado por n dividido entre t multiplicado por el tiempo o por el punto donde estamos tomando la muestra por diferencial de t. Y el coeficiente b sería 2 entre el periodo de la integral desde menos t medio a t medio de la función en el tiempo multiplicada por el seno de 2pi n entre el periodo multiplicado por t, diferencial de t. Sería la manera de calcular la serie de Fourier. Una forma de expresar la serie de Fourier también es como una exponencial, ya que esto que está acá
la exponencial, tiene también su característica de serie Fourier. O sea, estamos hablando de que el término a su n coseno de 2n pi entre t más b sub n seno de 2n pi entre t, cada una con respecto al tiempo, se puede también expresar como menos 2 pi imaginarios por n entre t multiplicado por t. Como estábamos comentando, una de las maneras más fáciles de entender los coeficientes de la serie de Fourier es la siguiente. Aquí tenemos la ecuación que ya mencionamos del a sub 0, eliminando el 2 excedente. Tenemos el término a sub n, que es x de t, del coseno de 2pi por nt, entre el periodo diferencial de es igual a coseno de phi. Eso es una propiedad trigonométrica compleja, y de ahí viene la teoría de Fourier, que lo que tenemos como una expresión matemática se puede representar también como 1 entre t de la integral de menos t entre 2 hasta t entre 2 de la función de t de e a la menos j por 2pi por fn por t, o sea, por la frecuencia específica por t, para una frecuencia en específico. Después de ahí podemos tocar puntos como lo que son la transformada de Fourier discreta. Se utiliza para calcular el de la función f de x igual a x, lo mismo que sería f de t igual a t. En otras palabras, una recta que va desde menos pi hasta pi y se repite de manera periódica, como podemos ver en el gráfico como una función periódica. En este punto, entonces establecemos que a sub n es igual a 1 entre pi, basándonos en la ecuación que tenemos acá arriba, 1 entre el periodo. El periodo es 2pi, pero a sub n nos dice que es 2 entre t por la integral de menos t medio hasta t medio de la función por coseno de. Estamos estableciendo que el periodo son 2pi y que la sub n es 2 entre el periodo. 2 con 2 se eliminaría. Por eso entonces nos quedaría 1 entre pi por la integral desde menos pi hasta pi, que hace 2pi de p. La integral de un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. No es que sea derivada o integrada, es que se supone que tenemos una independiente, la integral de la otra. Es más fácil resolver la integral del seno que la integral de x, seno de x, que para efectos del cálculo que estamos resolviendo acá, ya habíamos dicho que x coseno de x desde menos pi hasta pi da 0. Por tanto, nuestra integral solamente nos va a dar menos 2. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión estaremos viendo la unidad 1, Introducción a Electrónica de Potencia, específicamente punto 9, Cálculo de potencia para formas de ondas periódicas no sinusoidales. Para eso tendremos que ver el punto 10, las series de Fourier y la potencia media, el punto 11, fuentes de series de Fourier. Pues resulta que ellos son la mejor manera de calcular las potencias dentro de lo que son los circuitos electrónicos, que tienen señales no lineales, o en otras palabras, que tienen fuentes lineales con cargas no lineales o fuentes no lineales. Una carga lineal sería una señal sinusoidal emitida por cualquier elemento, en este caso un secador de pelo, un motor, ya comienza a ser, sigue siendo lineal, pero hay ciertas cargas que tienen muchos componentes inductivos, capacitivos, que crean distorsión en la señal. Veamos que acá hay una señal que está doblada o no es una señal sinusoidal pura debido a la inclusión de una fotocopiadora, y la señal comienza a ser no lineal, a tener un ruido o a tener una distorsión armónica, donde si utilizamos un analizador de armónicos podríamos ver que tenemos una componente principal y distintas componentes secundarias que también generan calentamiento en lo que son los componentes eléctricos y electrónicos, pero que no son aprovechadas en el proceso de conversión de la energía eléctrica a mecánica. Una carga no lineal podemos establecer una carga rectificada o una carga que tiene solamente cierto tipo de componentes. Aquí podemos ver que la señal de tensión normal sería AC. Cuando la rectificamos y tenemos una tensión en un condensador, comenzamos a tener un replay o un rizo, y ya esto es una señal no lineal, una carga no lineal. Y por otro lado también tenemos corrientes en los diodos que son no lineales, que se generan a través de picos. Más allá del tema, tenemos acá otro tipo de cargas no lineales, como la corriente que se genera en una carga RLC, una fuente,
podemos ver que se suprime parte de la tensión y se genera una curva bastante extraña donde tenemos una componente principal, una componente de quinta armónica, una componente de sexta armónica y así sucesivamente. Entonces, una forma periódica no sinusoidal se puede describir a través de series de Fourier, y una vez que podemos obtener una serie de la misma, podemos comenzar a calcular su valor medio, o lo que sería su valor RMS. De esa manera podríamos obtener el valor RMS de la tensión en base a su serie de Fourier y su valor RMS de la corriente en base a su serie de Fourier o a la serie de la forma de onda. Acá podemos ver una señal poco común que es parecido a lo que sería un delta, que es el resultado de tener una armónica fuerte, una primera armónica fuerte, una tercera armónica fundamental bastante fuerte también, y distintas armónicas no fundamentales sumando energía en esa gráfica. Tenemos la característica de cada una de ellas, todas colocándose dentro del mismo sistema, y acá obteniendo una curva resultante parecida a la curva que habíamos visto inicialmente. Acá podemos ver una carga RL y la curva de la carga RL. Como podemos observar acá, tenemos una señal de tensión rectificada y una señal de corriente. La señal de tensión rectificada es la señal amarilla y la señal de corriente no lineal es la señal roja. La señal verde acá, grueso resaltante, es el valor de tierra, y como podemos ver acá, nuestro osciloscopio está configurado particularmente a 1 voltio por división. Si quisiéramos obtener el valor de potencia de este señor, tendríamos que tomar desde el punto 0 hasta el punto 9,5 multiplicado por 1 mili, de ahí sacamos la duración del periodo, definir cómo se representa matemáticamente con series de Fourier esta forma de onda y tomarla como la forma de onda del voltaje, y definir cómo se representa matemáticamente la segunda forma de onda y colocarla como la forma de onda de la corriente. Este ejercicio se debería separar en dos puntos. El primer punto, donde tenemos una senoidal pura de características específicas, y el segundo punto donde tenemos la rampa de bajada en el caso del voltaje. En el caso de la corriente, el primer punto donde tenemos la senoidal específica, y después el segundo punto donde tenemos, veamos que acá se mantiene la senoidal, y después en este punto comienza un nivel estable, no es una rampa de bajada, unido por una bajada que parece súbita, pero que también puede parecer parte de una señal sinusoidal, de la misma señal sinusoidal que estamos hablando al comienzo de la curva. Entonces, la corriente habría que dividirla, primer fragmento, segundo fragmento, tercer fragmento, como continuación de la misma señal anterior. La suma de los tres fragmentos nos daría el valor de la señal sinusoidal representado como una serie de Fourier. Entonces resulta que en lugar de estar buscando las formas teóricas de obtener la forma o un valor matemático de una gráfica con la que nos estamos enfrentando, los instrumentos de medición son valores discretos, y a eso se llama transformada discreta de Fourier, que tendría entonces una fórmula como la siguiente, basada en los distintos valores discretos. Eso lo estaremos desarrollando más adelante cuando hablemos de armónicos y distorsión. Sin embargo, vamos a tocar rápidamente entre estas características. Vemos que tenemos que hacer matrices y otras características, tenemos que hacer análisis de armónicos, explicar qué son los armónicos y los subarmónicos, pero principalmente quiero tomar un punto importante. Entiendo que la gente necesita trabajar. Hola, ¿qué tal? En esta ocasión veremos de la unidad 1. Según ellos, es por el número de interruptores. Con un solo interruptor controlado se puede considerar, según complejidad, sencillo o medio, con varios interruptores controlados de complejidad mayor. Y los tenemos de la siguiente forma: el convertidor tipo reductor o buck, el convertidor tipo elevador o Boost, el reductor elevador buck-Boost, el convertidor tipo Cook, el convertidor de retroceso o flyback, el convertidor directo o forward, el Cook con transformador
el convertidor de medio puente, half bridge, el convertidor con puente completo o full bridge, y los convertidores de contrafase o push-pull. Esto es la clasificación de los convertidores de continua a continua con control PWM. En otras palabras, convertidores DC-DC. El convertidor buck. Como podemos ver, el convertidor buck es un conversor reductor que convierte la potencia en DC-DC. Básicamente tiene una fuente que genera tensión, tiene un switch que conmuta el convertidor entre dos estados. En el estado de encendido hace que la corriente fluya a través de la bobina y cargue un circuito RC de paralelo. Y en el estado apagado hace que la corriente siga fluyendo en el mismo sentido y descargue cerrando el circuito a través de un diodo. Esto permite, según el ciclo útil del switch, controlar en porcentaje el valor de tensión que va a entregar el oscilador. El convertidor Boss, por otro lado, es un convertidor que transforma la energía de DC-DC también, que obtiene la tensión de salida como una tensión mayor a la tensión de entrada. Como podemos ver acá, tenemos un arreglo de una bobina con un diodo y un interruptor y una resistencia y un condensador, donde se hace dos estados o dos circuitos, uno donde la bobina se carga de energía y después se entrega toda esa energía de golpe hacia la carga, haciendo que en efecto, al mantenerse la corriente, la tensión se eleve momentáneamente. Por otro lado, también existe el convertidor buck-boost, que es un convertidor que puede tanto aumentar como disminuir la tensión. Si vamos al caso, normalmente las aplicaciones específicas sugieren tener un convertidor elevador o un convertidor reductor. Es poco común que necesites hacer ambas actividades al mismo tiempo, pero si fuese necesario, existe la posibilidad de hacerlo con este tipo de convertidor. Podemos observar que se tiene una fuente de tensión, un interruptor, bobina, diodo, condensadores y resistencias, pero la corriente fluye en sentido contrario. En el momento que el interruptor se cierra, se genera un elemento de carga hacia la bobina y un circuito de descarga en el condensador y la resistencia. Y en el momento que el circuito se abre, o sea que el interruptor se abre, la bobina tiende a elevar la tensión mientras que el circuito de la resistencia se comienza a cargar. Se debe destacar que en este caso estamos transfiriendo la misma cantidad de potencia. La potencia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por tanto, en el momento que elevas la tensión, la cantidad de corriente tiene que disminuir en el circuito para conservar la potencia. Y viceversa, en los momentos que reducimos la tensión, la corriente tiende a aumentar para conservar la potencia entregada. Siempre estamos dependiendo del límite total que nos puede entregar la fuente en el nivel de potencia. El convertidor Cook es un tipo de convertidor de DC-DC también. Como podemos observar, cuenta con distintos puntos de acumulación de energía. En este caso usa dos juegos de bobinas con dos juegos de condensadores. Podemos ver que en su estado inicial la fuente de tensión carga tanto a la bobina como al condensador y la carga tiende a descargarse o estar en paralelo a lo que sería una especie de circuito tanque. En el momento que cambia de estado, en otras palabras, interruptor cerrado, el condensador que acumuló tensión en el momento de la carga comienza a alimentar o a ser la fuente de la carga y a dejar energía o tensión almacenada en el condensador de salida, mientras que la bobina se va cargando mientras que está desconectado el condensador C de la carga. Cuando vuelve al estado, la bobina comienza a cargar rápidamente el condensador, mientras que la fuente sigue entregando energía y el otro condensador que se encuentra alimentando la carga tiende a mantener la tensión, mientras que la bobina a mantener la corriente en la carga. El convertidor de flyback. El convertidor flyback o convertidor de retroceso también es un convertidor de CDC que posee un aislamiento galvánico, en otras palabras un transformador. Esto permite inyectar alta corriente en un punto para entregar alta corriente en otro punto, donde la relación entre las corrientes está determinada por la relación de transformación. Cuando él se activa, se carga la bobina de energía acumulada en lo que es el núcleo del transformador, y cuando se desactiva,
esa bobina entrega energía a la carga. Por eso es que comúnmente se escucha que los flyback entregan alta tensión, porque estamos hablando de puntos donde haces corto circuito o rompes el circuito de corriente a una bobina o a un embobinado que se encarga de almacenar energía y entregarla después a la carga de manera relativamente súbita. El convertidor forward es un convertidor también de CDC que utiliza un transformador que aparentemente es de toma central, pero con campos o polos polarizados de manera opuesta. ¿Con qué intención? La intención es energizar la alimentación del polo para generar carga o acumular carga en el embobinado. En otras palabras, estamos buscando que se energice o se almacene energía en la bobina. Cuando él desactiva, se comienza a transferir la energía hacia un lado de descarga del circuito. Pero cuando se reactiva, la energía en la bobina contraria acumulada se entrega hacia el mismo circuito, pero en sentido contrario. En otras palabras, este convertidor permite tomar la tensión y pasarla con una rectificación de CDC, como que si estuviese obteniendo una tensión alterna. Básicamente, recibe primero la tensión de un sentido, después la tensión en otro sentido, pero siempre entrega la tensión en el mismo sentido hacia la carga, gracias al juego de diodos que están en este punto. Acá podríamos ver lo que es un convertidor de medio puente. Es una fuente de tensión que entrega hacia dos condensadores que envían corriente respectivamente hacia lo que sería un transformador para después comenzar a entregar a un circuito RLC la energía en un solo sentido. Por otro lado, el convertidor de puente completo hace que la misma bobina se energice como que si tuviese un cambio de giro. Básicamente él está haciendo una conmutación de la bobina para que después pase la tensión de una bobina hacia la otra, como que si fuese un rectificador de transformador de toma central. Un convertidor push-pull obtiene la tensión de una fuente DC igualmente, pero usa un transformador de toma central en ambos lados, donde alimenta primero la fase que nos interesa para que se genere una carga en el primer sentido, y después alimenta la contrafase para que se alimente la carga en el sentido contrario. Al después tendrá un rectificador de toma central que va a mantener a la carga alimentada la mayor cantidad del tiempo. Y como siempre les digo, arriba, suscríbete. Muy bien. Creo que nos podemos dar cuenta lo extenso que es la electrónica de potencia y que es imposible verlo en un solo capítulo de un programa que viene muy saturado. Ya les puse el libro para que lo bajen, lo lean los conceptos básicos. No vamos a profundizar mucho. Sí es importante que entiendan de qué se trata la electrónica de potencia, cuáles son sus principales dispositivos y cuál es la finalidad de la electrónica de potencia. Les iba a poner lo de los actuadores, pero ya lo voy a dejar para el jueves. El jueves terminaríamos con eso y el viernes, a la hora que ustedes me indiquen, se hace el examen para que ya la siguiente semana tengan las calificaciones finales. No sé si existe alguna duda. Profe, eso de lo que comenta del examen es solamente sobre electrónica de potencia. No. Circuitos secuenciales y electrónica de potencia y lo que es sensores, acondicionamiento de señal. ¿Alguna otra duda? ¿No hay? Bueno, entonces nos vemos el jueves. Tengan que estudiar. El examen solamente lo va a pasar aquel que realmente sepa
El que esté esperanzado a que le pasen el examen, no creo que esa vaya a ser una estrategia muy buena que deben de tomar, ¿eh? Porque viene fuerte el examen y si alguien se quiere distraer en función de querer ayudar a los demás, pues en realidad lo único que va a hacer es perjudicarse, ¿vale? Entonces pónganse a estudiar, hay mucho trabajo, hay mucho material y nos vemos el jueves y el examen el viernes, si no dicen otra cosa, a las 9 de la mañana, ¿vale? Nos vemos. Sale, nos vemos. Hasta luego, profe.